Me he dispuesto a leer nuevamente las cartas sobre la educación estética del hombre de Friedrich Schiller, un texto en el que se reivindica el papel de la estética y de la belleza en la formación cultural del hombre, influyendo bastante en el romanticismo alemán, funcionando como puente entre Kant y los románticos. Las cartas desarrollan una crítica a su época, pero también plantean una solución. Dirá Schiller que el provecho es el gran ídolo de nuestra época. Los esfuerzos se dirigen a la mejoría material, y mientras que, para Schiller, el arte es hijo de la libertad y solo ha de regirse por la necesidad del espíritu, no por meras exigencias materiales. Por eso se suele desmeritar, al contrario de la ciencia, que trae bienes y progresos técnicos. Todo parece estar subordinado al provecho del hombre. El hombre moderno, visto en su generalidad, resulta más superior que el antiguo, pero Schiller dirá que esa superioridad se encuentra fragmentada. Al hombre moderno le dio forma el entendimiento que todo lo divide. La modernidad ha dividido a las gentes en especialistas. Uno solo no representa la integridad de la humanidad. El mejor de los astrónomos de la modernidad supera por mucho al mejor de la antigüedad. Pero el astrónomo antiguo supera al moderno en cuanto hombre. El progreso técnico avanza sacrificando a los hombres, haciéndolos especialistas, pero menos felices y perfectos. Se deberá ahora recuperar la integridad perdida. Schiller se apoya bastante en la filosofía de Kant. Entiende que mediante la razón nos damos nuestras propias reglas y nos liberamos del yugo de la naturaleza. Pero no es que el hombre sea pura razón, como una suerte de ángel incorpóreo, porque en el hombre también actúa la necesidad de la naturaleza, también es legislado por ella, porque si la razón, dice Schiller, suprime el estado natural, como tiene que hacer necesariamente para establecer el suyo en su lugar, arriesga al hombre físico y real en pro del supuesto y moral, arriesga la existencia de la sociedad en pro de un ideal de sociedad meramente posible, aunque moralmente necesario. Le arrebata al hombre algo que es propiamente suyo, y sin lo cual nada posee, y le señala a cambio algo que podría y debería poseer. Por el momento, Schiller se parece bastante a Kierkegaard en la crítica que en el video pasado expusimos, pero la solución va a ser bastante distinta. Para Schiller se ha de tener que buscar un punto de apoyo, se tiene que encontrar la forma de concordar tanto la determinación física y natural con la moral y racional. El exceso de la tendencia sensible en el hombre o de la tendencia racional hace de él un salvaje o un bárbaro. Salvaje si sus sentimientos dominan a sus principios, o un bárbaro si sus principios destruyen a sus sentimientos. Según Schiller, ambos casos, el salvajismo y el barbarismo, dominan su época. Las clases más bajas se agitan con furia y salvajismo animal, y las clases más refinadas aseguran su corrupción mediante preceptos y leyes incomprensibles para los más humildes. Hay por tanto dos determinaciones en el hombre, dos impulsos, uno racional y otro sensible. El impulso racional le da al hombre su persona, su unidad, lo que permanece en él, mientras que el impulso sensible lo sitúa en un tiempo y en un espacio. Si fuera pura personalidad, sería una forma vacía. Si fuera pura sensación, no sería independiente al mundo. Estaría fundido en el puro devenir. Dice Schiller que, para no ser mero mundo, el hombre ha de darle forma a la materia. Para no ser mera forma, tiene que dar realidad a la disposición que lleva en sí. Este tema de la disposición será muy importante más adelante. La sensibilidad hace al hombre material, al ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Dirá Schiller que su objeto se denomina vida en su más amplio sentido. Este impulso puede encadenar al hombre en el mundo de lo sensible, evitando que aspire a metas más elevadas, pero a su vez, sin él tampoco seríamos capaces de desarrollar la disposición necesaria para la humanidad. Por otro lado, el impulso racional exige en el hombre concreto lo verdadero y lo justo, y lo exige para siempre, independientemente de su tiempo determinado. Este impulso le da al hombre su libertad, entendida de forma kantiana, a saber, su autonomía, el sometimiento a las leyes morales de la razón práctica.
Según Schiller, la cultura debe asegurar los límites de estos dos impulsos. Debe, primero, proteger la sensibilidad de los ataques de la libertad. Segundo, asegurar la personalidad frente al poder de las sensaciones. Mediante la concordia de ambos impulsos, el hombre podrá estar en el mundo sin fusionarse con él, podrá conocerlo e interactuar con él, para darle forma según las leyes de su razón. Schiller planteará un tercer impulso, llamado el impulso de juego, con el que intentará liberar al hombre tanto moralmente y físicamente. Mediante este tercer impulso se concilia el devenir con el ser absoluto, se armoniza la determinación de los sentidos con la determinación de la razón. Si el impulso sensible es vida y el impulso racional es forma, el objeto del impulso de juego será la forma viva, y este objeto es la belleza. La belleza, dice, le impone al hombre la doble ley de la formalidad absoluta y de la realidad absoluta. La belleza solo será forma viva si su forma vive en nuestro sentimiento y su vida toma forma en nuestro entendimiento, y ese será siempre el caso en que lo consideremos bello. La belleza es forma porque la contemplamos y vida porque la sentimos. Es un objeto ante nosotros, pero también un estado de nuestro sujeto. La belleza logra relajar y animar, distender y tensionar, combate tanto la coerción del impulso sensible como el del racional. A veces dice que la libertad se logra mediante la razón, como habíamos dicho con esto de la razón práctica de Kant. Pero, bajo el punto de vista de la sensibilidad, la razón puede llegar a ser coaccionante, y por tanto concluye que la libertad se encuentra únicamente en la acción conjunta de las dos naturalezas del hombre, y esto lo consigue la belleza. El estado estético funciona como disposición intermedia en la que la sensibilidad y la razón actúan simultáneamente, anulándose ambas determinaciones. En el estado intermedio se está, por así decirlo, en potencia, en pura determinabilidad. Esta es la disposición necesaria para alcanzar la humanidad. Dice Schiller que lo único que consigue la cultura estética es que el hombre, por naturaleza, pueda hacer de sí mismo lo que quiera, devolviéndole así por completo la libertad de ser lo que ha de ser. La belleza nos otorga la disposición a la humanidad, dejando a cargo de nuestra voluntad libre hasta qué punto queremos realizar esa humanidad. No sé si sea lo más apropiado entender esto a modo de síntesis, como en Kierkegaard, para quien la fe sintetizaba dos realidades humanas contrapuestas, la finita y la infinita. En Schiller sigo viendo una prioridad de la razón práctica y moral, como supremo fin del hombre. La importancia del estadio estético es que logra mediar a la razón con una realidad de la que no podemos deshacernos, nuestra animalidad, que además es la primera determinación que recibimos. Por eso dice que no hay otro camino para hacer racional al hombre sensible que hacerlo previamente estético. Esta mediación también resulta fundamental al realizar en la materia los imperativos de la razón, y esto le daría sentido a la naturaleza también material del hombre, y por eso dice que el pensamiento necesita de un cuerpo, y la forma solo puede realizarse en una materia. La vocación religiosa de los monjes, perdida en tierra protestantes, parece revivir con el artista que plantea Schiller, ya que éste debe despreciar el juicio de su época, que no ande en busca de la felicidad y la necesidad material, como si debiera hacer una especie de devoto de pobreza. Debe liberarse del fútil ajetreo mundano, vivir en el siglo, pero no ser obra suya, como cuando los religiosos decían estar en el mundo, pero no ser de él. El artista así pensado es casi que un profeta, alguien que logra unir el ideal con la necesidad, traer lo eterno en lo temporal, con los ojos puestos en la ley eterna de la razón, aplica la medida del absoluto a la materia. En un momento llega a decir que el artista deberá imprimir en el mundo la orientación al bien, y los que han visto otros videos de este canal habrán notado lo moderno de esta idea,
pues el medieval consideraba que en el mundo ya estaba impresa la orientación al bien. No es el hombre el encargado de esa tarea ya realizada. Ese imperativo moralizante de la materia va acompañado de un claro tecnicismo y de una concepción del mundo en el que éste es indiferente o malo y tiene que hacerse bueno según la razón, no ya de un Dios creador, sino del hombre. También dice Schiller que el valor del arte en este respecto es debido a su forma y no a su contenido. De esta manera la belleza es libre de conceptos, pues es, como dice Kant, una finalidad sin fin. Esto lo digo para no caer en malas interpretaciones del texto de Schiller, donde se puede llegar a creer que el arte debiera pregonar una ideología con pretensión salvífica, así como un panfleto social o político, como hacen hoy muchos artistas que se creen beneficiosos para el mundo social por hacer descarada publicidad partidista. También es cuestionable la notable distinción que hace Schiller entre ambas determinaciones, la sensible y la racional. El pensamiento medieval, con la teleología aristotélica, no consideraba que ambas determinaciones fueran en sentidos opuestos o ajenos. Por ejemplo, el egoísmo que podemos atribuirle al puro estado animal es condición necesaria para la ética, no ya como egoísmo, pero sí como filautía, como un amor propio y necesario que nos mueve a buscar lo verdaderamente bueno para nosotros, o como ocurre con el hambre o el apetito sexual, que beneficia la permanencia del individuo y la de la especie. Hay una idea que me parece interesante. Dice Schiller que la misma naturaleza, en su exuberancia, se acerca a ese impulso de juego del que hemos venido hablando, ofreciendo en lo material un preludio de lo ilimitado. Dice que el animal trabaja cuando la carencia es la que impulsa su actividad y juega cuando aquello que lo mueve a actuar es una abundancia de fuerza, cuando la vida exuberante se estimula por sí misma a la actividad. Asimismo ocurre naturalmente con el hombre, que luego de satisfacer las necesidades materiales invierte el exceso de energía en el juego. Las actividades y las herramientas, aparte de prestar utilidad, pasan a ser decoradas y ennoblecidas mediante la forma. La violencia de la guerra se embellece, al igual que el intercambio de fluidos sexuales, que pasa a romantizarse. Aparece el decoro, la caballerosidad, el honor y demás formalidades. Schiller dice que únicamente la belleza es capaz de hacer feliz a todo el mundo. En el mundo del devenir nos integramos mediante la violencia o la concupiscencia. En el mundo moral se subordina el individuo a las leyes, mientras que en el estadio estético se concilia al individuo con la sociedad, el placer sensible con la razón. Creo que para entender bien la concepción de belleza en Schiller es necesario también recordar el trasfondo kantiano del que parte. Kant sostiene que la belleza es un símbolo de la moralidad, porque tanto en el juicio estético como en el juicio moral encontramos universalidad y desinterés. La experiencia de lo bello surge del libre juego entre la imaginación y el entendimiento, y esa libertad de facultades es análoga a la libertad de la razón para darnos una ley universal y autónoma. Así, la sensibilidad a la belleza revela en nosotros una disposición hacia la libertad moral. Finalmente, creo que con esta cita puedo resumir el papel privilegiado que Schiller le da a la belleza y su importancia para la sociedad y la plenitud del individuo. Dice Schiller: los goces de los sentidos los disfrutamos únicamente como individuos, sin que la especie que habita también en nosotros tome parte en ellos. De este modo nos encontramos con que no podemos generalizar nuestros placeres sensibles, porque no nos es posible generalizar nuestra individualidad. Los placeres que proporciona el conocimiento los disfrutamos únicamente en tanto especie, habiendo apartado escrupulosamente de nuestro juicio todo rastro de individualidad. Así pues, no podemos generalizar nuestros placeres racionales, porque no podemos apartar del juicio de los demás, ni tan siquiera del nuestro, ese rastro de individualidad. Solo la belleza la disfrutamos a la vez como individuos y como especie, es decir, como representantes de la especie.